Y lo que hice fue crear un subconjunto de 50 datos. Y lo corté a 50. Ahora no me acuerdo por qué. Pero bueno. Y vamos a ver lo que son los supuestos de normalidad, los Shapiro. Primero, hemos mostrado los gráficos. Entonces, lo que teníamos en nuestra curva de normal, tenemos el QQPLOS. Lo que tenemos que ver cuando analizamos los supuestos de normalidad es que se ajuste a una distribución de forma de campana y que los puntos se ajusten a la línea de regresión, básicamente. Si los puntos están lejos de la línea de regresión, cuando hacemos el QQPLOS, nos está diciendo que los datos posiblemente o probablemente no sean normales. Cuando hago el Shapiro para esta variable, que sería el largo de los sépalos, vemos que el valor de P en este caso es mayor de 0,05. Como dije ayer y como dije ahora en esta clase, en este caso la prueba de Shapiro tiene como hipótesis nula que nuestros datos provienen de una distribución normal. Entonces, si nosotros aceptamos la hipótesis nula, nos está diciendo que nuestros datos probablemente sean normales. O sea, hay un 46% de probabilidad de que eso sea así. Es lo que nos dice este valor de P. A diferencia del contraste de hipótesis que estaba hablando, en donde yo buscaba más que nada aceptar mi hipótesis alternativa, cuando yo hago una búsqueda de normalidad, yo busco más que nada la hipótesis, la otra hipótesis, no me acuerdo el nombre, no la alternativa, las nulas, perdón. Bien, entonces vamos viendo variable por variable, analizo mi segunda variable, entonces me fijo, tiene forma de campana, más o menos, se ajusta al QQPLOS, más o menos, entonces probablemente pueda ser normal, hago el Shapiro, y me fijo que el valor de P es mayor de que 0,05, entonces me dice sí, tiene un 27% de probabilidad de que tus datos sean normales. Perfecto. Hago lo mismo para la otra. Acá vemos, por ejemplo, que está discontinua la campana, entonces eso ya nos da el indicio de que no se está ajustando mucho en la distribución normal, pero que está al límite. Acá vemos que los datos se ajustan a la línea de regresión, pero que, por ejemplo, acá no y acá no tanto. Y la prueba de Shapiro, que acá creo que sí me recuerdo que habíamos hecho las transformaciones, nos decía que estaba al límite de la normalidad. Es casi que sí, casi que no. Ahora, la otra variable, que lo puedo seleccionar, nos dice, esto no tiene forma de campana, entonces ya a priori, viendo con un histograma básico y simple, vemos que no tiene una distribución normal. Entonces, yo viendo esto digo, esto no es normal. Me fijo en el QQPLOS, veo que los puntos no se ajustan, de hecho, a la línea de regresión, entonces digo, no. Segundo punto para creer que esto no es normal, y me fijo en la prueba de Shapiro y digo, efectivamente esto no es normal porque tiene un valor de P que es muy por debajo de 0,05, lo que me dice que es muy poco probable que estos datos vengan de una población con distribución normal, los residuos. Entonces, para el ancho del pétalo, yo sé que para estos datos no serían normales. Bien. Algo que había visto acá, por ejemplo, yo puedo agrupar todos los valores que yo vengo sacando de Shapiro, por ejemplo, como yo los creo, digo, bueno, el 1, el 2, el 3 y el 4, los puedo poner a todos juntos y visualizarlos. Entonces esto a mí me permite después crear un CBIN, donde es una estructura así, a modo de matriz, pero no es una matriz, en donde me permite a mí visualizar rápidamente y comparar todos los valores que yo obtuve y los puedo guardar. Por ejemplo, acá vemos que si hacemos la longitud, esto es importante. Si a mí me interesaría por algún motivo directamente aplicar la prueba de Shapiro a todos mis datos, la puedo hacer con la función apply. La función apply es una función que lo que nos permite hacer es aplicar una determinada función, como en este caso Shapiro, a los datos que yo quiera.
Entonces yo acá le digo, creo una estructura en donde le digo, por favor, necesito que para los datos llamados flores 2, en este caso, vayas de la columna 1 al 50 hasta la fila 4 y que te muevas, digamos, por columnas. Entonces, si yo hago eso, los corro, lo que hace directamente y más rápido es sacar la prueba de Shapiro para todas las variables que yo quiero. Entonces, son básicamente los mismos resultados de arriba, pero una función más rápida, una forma más rápida de llegar. Entonces me fijo con el largo del sépalo, el valor del estadístico y el valor de P, para el ancho, para el largo del pétalo y para el ancho del pétalo. Entonces, es lo mismo que hice recién, paso a paso, pero acá es una forma más práctica y más rápida. Si tenemos varios datos y lo queremos hacer de forma rápida, podemos hacer un objeto incluso llamado BBB. Este apply, entonces yo después puedo grabar este objeto, lo puedo transformar en un Excel, en un TXT, lo que quiera, y lo recupero para mí, para hacer otro análisis. Ahora, acá, bueno, la prueba de Kolmogorov es otra prueba para ver la homogeneidad de varianza, que es otro supuesto que se utiliza para ver si los datos se ajustan a una normalidad. A diferencia de Shapiro, es para datos que tienen un n mayor de 50. Entonces yo me fijo, dentro de los datos flores, tiene 150 datos. El que yo estaba trabajando recién era un dato flores que yo creé de 50. Este es el completo con 150. Entonces, mi n es mayor a 50. Bien. Entonces, ahora voy a sacar la prueba de Kolmogorov a estos datos y vamos a ver si se ajustan o no a una normalidad. Entonces, es básicamente hacer lo mismo. No es Shapiro, es Kolmogorov. Fijo la distribución histograma, fijo el QQPlox. Saco acá la prueba de Kolmogorov. Entonces, este es el estadístico, esta es la función que lo hace ks.test, en donde ponemos acá nuestros valores. Algo importante de la prueba de Kolmogorov es que a priori asume que conoce la media y el desvío de los datos. Entonces, como la prueba per se lo asume, nosotros tenemos que decir, cuando hacemos esta función, tenemos que poner que calcule además la media y el desvío. Entonces, lo hacemos y nos fijamos el valor del estadístico. El valor del estadístico es mayor, es igual que el otro, igual, como es mayor de 0,05, podemos asumir que para este dato esta variable es normal. Otra forma de analizar la normalidad de los datos cuando son mayores de 50 es con la prueba de Lilly-Ford. La prueba de Lilly-Ford es similar al Kolmogorov, pero a diferencia de Kolmogorov, no asume que se conocen la media y el desvío estándar. Lo cual, para mí, creo que puede ser mejor. A veces cuando uno no tiene asunciones a priori, permite tener un mejor conocimiento de los sistemas. Entonces, la prueba de Lilly-Ford se hace instalando este paquete, NordTest, que yo ya lo instalé, pero acá lo traigo. Entonces, si ustedes no lo instalaron, lo instalan cuando lo quieran hacer y lo invocan acá con el library. Entonces, lo que digo básicamente es hacer el Lilly-Test, por favor, de este dato. Entonces, hacemos y vemos que para el Lilly-Test, por ejemplo, es como no asume a priori la media y el desvío, está asumiendo que este dato no se ajustaría a una normalidad, porque es más estricto para hacer los análisis. Y así voy con mis segundas variables. La voy corriendo, me voy fijando. Hago la prueba de Kolmogorov, me fijo. Según Kolmogorov, mi segunda variable es normal, pero casi que no, pero llega al límite. Cuando hago el Lilly-Test,
me fijo, dice, no, no es normal. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Lilith por ahí es más estricto. Y como como no asume que conoce la media y el desvío, eso hace que si nuestros datos realmente no son normales, no van o sea, es más probable encontrar un dato real normal con esta prueba, porque es más estricta. Hacemos lo mismo para la otra variable. Por ejemplo, acá ya con el gráfico vemos que esto no es normal. Esto no es normal. Hacemos la prueba de Kolmogorov para la tercera variable. Vemos que no es normal porque tiene un valor de P muy por debajo de 0,05. Y la prueba de Liliford lo corrobora. Entonces, ahí vemos que no, este dato, el largo del pétalo, cuando consideramos la variable completa de 150, no es normal. Y finalmente, hacemos para la cuarta variable y observamos prácticamente lo mismo. Acá vemos que acá está discontinuo, acá vemos que los datos no se ajustan a la recta de regresión. Observamos que el valor de P es menor de 0,05, acá también. Entonces concluimos de que este dato tampoco es normal cuando consideramos la variable completa. Y bueno, acá de vuelta nos podemos ahorrar tiempo con la función apply. Le digo que a mi dato flores tome todos los valores del 1 al 150 de la variable 1 a la 4 y que aplique el test de Liliford. Entonces, ahí lo hace a todos prácticamente y vemos que para Liliford ninguno es normal incluso. Entonces, esto yo lo podría trabajar, si yo analizo con este estadístico, lo trabajaría con estadística no paramétrica. Esta es la prueba de homogeneidad de varianza o las pruebas del EBEM. Acá también es parecido a las pruebas que venimos viendo, en donde si el valor de P es muy grande, es muy probable que la varianza entre grupos sea similar. Aquí lo que hace básicamente es analizar la varianza entre grupos. ¿Por qué? Porque si la varianza entre grupos en general es similar, se asume que las variables provienen también de una distribución normal. Para eso instalamos el paquete car. Yo acá lo voy a traer porque ya lo tengo. Y lo que hacemos básicamente es, vamos viendo de vuelta nuestra variable flores. Y vemos que tenemos un factor que es especies para flores. Entonces, cuando yo pongo flores, signo peso especie, me permite visualizar acá todas las especies que tenemos para dentro de esa variable, que son las epítetos específicos en este caso. Entonces, yo voy a hacer una prueba del event para ver si hay diferencias entre la varianza del largo de los sépalos considerando las especies. Y acá yo le especifico que trabaje con la mediana porque este test trabaja con la mediana. Entonces me fijo y me dice que sí, efectivamente hay diferencias entre la varianza del largo del sépalo entre especies. ¿Por qué? Porque el valor de P es menor de 0,05. Entonces ahora me fijo para la segunda variable. Me vuelve a decir lo mismo, que si hay diferencia en la varianza. Para la tercera variable me dice lo mismo. Y la cuarta, supongo que va a ser igual también, es lo mismo. Entonces me dice que si hay diferencia en la varianza, cuando uno considera los diferentes tipos de variables y las especies. Esto es importante para hacer, en todo caso, cuando a nosotros nos interese justamente buscar diferencias, es como una especie de prueba anterior para ver cómo se está comportando la varianza, porque esto nos puede permitir saber a priori si los resultados de nuestro análisis van a corroborar o no nuestra hipótesis alternativa. O sea, lo que a nosotros nos interesa, en todo caso, que haya diferencia o no. Acá, como dije, bueno, los valores de P son tan bajos que lo que dicen es que es casi imposible de que la varianza entre grupos sea homogénea y similar. Entonces acá lo que propuse es, si lo que dice que es casi imposible que sea similar,
lo veamos, lo visualicemos y veamos a ver si efectivamente es así. Entonces, haciendo un simple plot, esto es un ploteo, un gráfico común. Mañana con Laura van a ver los gráficos más lindos, pero nos permite visualizar de forma rápida si lo que estamos viendo con las pruebas de homogeneidad son ciertas. Entonces vemos cómo cambia entre especies, cómo hay variaciones, sobre todo entre Virginia y Setosa. Entonces vemos que sí, es verdad, es casi imposible que sean parecidas o homogéneas. Vemos acá en la segunda variable, vemos que hay diferencia. Cuando vemos la tercera variable, también vemos lo mismo. Casi siempre Setosa es más chica. Lo vemos para la última variable. Y vemos que efectivamente, si nosotros no hiciésemos el test del event, observásemos los gráficos, es más rápido, casi, también estamos observando que no son homogéneas, digamos, es casi imposible que sean homogéneas. Entonces, por eso los valores de P, es más que nada para hacer colación con esto, los valores de P cuando hacemos la prueba del event de homogeneidad no salen tan bajos porque lo dicen, es prácticamente muy poco probable que sean homogéneos, casi imposible. Y lo estamos viendo de forma visual. Claro, no cumple ni el primero ni el segundo supuesto. No. Entonces, bueno, acá puse que también la homogeneidad de la varianza entre pares de variables. Por ejemplo, si yo quiero comparar cómo se comporta un par de variables continuas, como es el largo de los pétalos con el largo del sépalo, lo puedo hacer con la prueba del event. Entonces yo me fijo y me dice que el largo del pétalo y el largo del sépalo tienen una varianza que es homogénea. ¿Por qué? Porque me dice, tiene un 90% de probabilidad que esta varianza sea parecida. Entonces a mí me está diciendo que entre esas dos variables puede haber una correlación fuerte y que la varianza es parecida, simplemente viendo ese valor. Entonces, acá vuelvo a decir, proponer de verlo, y cuando nosotros vemos, observamos que las variables cuando se cotejan una versus otra, aparentemente tienen una correlación fuerte. Entonces podemos decir que este 90% de probabilidad de que la varianza sea similar, nos están indicando también que hay una correlación fuerte. No es un análisis de correlación, pero nos dan indicios justamente de que las variables están correlacionadas o que se comportan de forma similar. Cuando aumenta una, aumenta la otra, y cuando disminuye una, disminuye la otra. Y finalmente, si acá terminábamos, bueno, acá propongo que con esta función lo que hacemos es borrar todo lo que hicimos y con control L salimos. Pero bueno, acá terminaba lo que era el práctico de ayer. Era simplemente esta visualización entre varianzas y entre los supuestos de normalidad considerando nuestra muestra de 50 o 150. Fue medio rápido porque, bueno, como ya ayer lo vimos, creo que no hace tanta falta entrar a detalles. Pero lo importante de esto es que uno puede complementar los métodos de hipótesis, como las pruebas del event, con métodos visuales, cuando visualiza los histogramas, con los QQPlots, cuando hace los diagramas de caja o las regresiones, uno visualmente ya va sabiendo cómo se comportan las variables. Entonces, es siempre muy bueno o es muy recomendable que cuando tengamos nuestro set de datos, hagamos las pruebas de normalidad, pero también las visualicemos, porque eso nos va a permitir a nosotros conocer cómo se están comportando las variables, cómo es su varianza, cómo es su valor medio, si hay un valor que está por encima o muy alejado de la media, entonces si hay algo extraño. No sé si recuerdan que cuando veíamos los variables de altitud, había un dato que era menos 54, lo cual es un error. Entonces, todas esas cosas, si nosotros hacemos esta exploración de datos que debería hacerse por rutina, después nos pueden ahorrar muchos dolores de cabeza. Entonces, con esto finalizo lo que era la clase de ayer y ahora voy a comenzar con 2/3 de lo que sería la clase